Estimados alumnos, muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la cultura nazca. Los nazcas se desarrollaron sobre el mismo territorio en el que se desarrollaron la cultura paracas. Es decir, los nazcas vivieron y se desarrollaron también en la misma época que los moche, entre los comienzos de nuestra era y el año 700 después de Cristo. Ocuparon el territorio comprendido por el actual departamento de Ica. Su ubicación geográfica, se desarrolló en los valles de Ica, de Nazca, en un clima bastante tropical, árido, con desiertos que rodean los pequeños valles del departamento de Ica, como Río Grande, como Pisco, alejado del mar, como podemos observar aquí en el mapa. De estas zonas se van a expandir hasta el valle de Chincha, por el norte, y hasta el valle de Acari en Arequipa por el sur. La capital de la cultura nazca, su centro cultural va a ser Caguachi. Caguachi es la principal capital de la cultura moche, el mismo que se encuentra ubicado en el valle de Río Grande, pertenece a la provincia de Nazca. ¿Quién descubrió la cultura nazca? Fue descubierta en 1901 por Federico Maxwell. Con respecto a su economía y productividad, el medio geográfico en el cual se va a desarrollar la cultura nazca era muy difícil, ya que en estos valles son escasas las lluvias, y en cambio sí se caracterizaba por las sequías prolongadas. Pero este no fue un obstáculo para los nazcas. Por eso tuvieron que idear algunos sistemas de precisión en cuanto al manejo de las aguas. Los nazcas son conocidos como los mejores, los grandes ingenieros hidráulicos. Entonces tuvieron que construir una red de canales, acueductos subterráneos, para poder distribuir el agua de los ríos y así aprovechar también el agua del subsuelo. Cada cierto tramo, los nazcas hicieron ciertas aberturas, como lo podemos observar en estas imágenes, los llamados puquios u ojos de agua, ellos hacían estos ojos de agua, que eran unas aberturas de enorme tamaño. Además, servían para limpiar los canales. También construyeron reservorios para poder almacenar agua, y además, toda esta tecnología que pudieron desarrollar va a favorecer la principal actividad económica, que es la agricultura. Desarrollaron entonces una agricultura bastante fructífera. Los productos que van a cultivar son la chira, el pepino, el zapallo, lúcuma, frijol, el ají, entre otros productos. Pero también complementaron la actividad agrícola con la pesca, Van a aprovechar la pesca en el mar, de recolectar también mariscos. Asimismo, otra actividad, un recurso muy importante es la elaboración se dedicaron a la textilería, y para ello utilizaron lana, algodón, también plumas multicolores de aves locales y de la selva, con lo que le dieron unos colores intensos a ciertos tejidos. También usaron los pigmentos del mismo desierto para poder colorear la cerámica cuando la pintaban. Además, también tuvieron que desarrollar ciertos conocimientos astronómicos. Esto les permitía predecir los cambios del clima
y también los efectos sobre sus cosechas. Con respecto a la sociedad de los moches se caracteriza por ser una sociedad guerrera, clasista, teocrática, militarista, ¿no? Una sociedad con una marcada diferencia entre las clases populares y la élite. Los grandes señores, los señores guerreros, ¿no?, están en la cúspide del poder. Según los estudiosos, estos guerreros o señores nazcas fueron la clase más privilegiada. Fue la clase temida, la clase respetada, la clase obedecida, ¿no? Por ejemplo, ellos solían identificarse simbólicamente con los animales de presa. Pintaban sus rostros con caras de halcones, ¿no?, para poder exhibir su valentía. Se colgaban, como lo podemos ver aquí en esta cerámica, se colgaban del cuello o de los cinturones, ¿no?, las llamadas cabezas trofeos, ¿no? Por ejemplo, los nazcas, ¿no?, cortaban las cabezas de quienes habían derrotado, ¿no?, en las batallas, y después de reducirlos, ¿no?, ellos les llamaban cabezas trofeos, ¿no? Por eso, así de esta manera, estas cabezas eran públicamente expuestas, ¿no? Pero para la religión nazca, por ejemplo, tenían un significado especial, ¿no? Eran vistas como las ofrendas sagradas ofrecidas a las fuerzas de la naturaleza. Los sacerdotes también están dentro de la clase privilegiada. Se encargan del control y pronóstico del tiempo y de pronosticar el futuro de las personas, ¿no? Algo muy característico, estos sacerdotes no tienen la tarea de observar el comportamiento de las arañas. Y tenemos a los artesanos, que de alguna manera en algún grupo de artesanos tenía ciertos privilegios en comparación a la masa popular, ¿no? Ellos se dedicaban a la alfarería, a la textilería, a la orfebrería, pero ellos estaban bajo las órdenes de los señores, ¿no?, que eran los administradores, ¿no?, de la productividad. Y bueno, más abajo, en la base de la sociedad, encontramos al pueblo, que es la masa laboral, la que está sometida. Aquí están los agricultores que se dedican a la agricultura, a la pesca, a la caza, a la artesanía. Ahora, con respecto a las manifestaciones culturales y artísticas, en arquitectura, ¿no?, en la zona de Nazca son muy pocos los centros arquitectónicos de importancia que se han conservado. Pero entre los más importantes tenemos Caguachi, ¿no? Caguachi, que es la capital, ya hemos dicho, considerada la capital del Valle del Río Grande, capital de la cultura nazca. Su nombre significa lugar de los videntes, porque al ser el principal centro ceremonial, estuvo siempre habitado por sacerdotes. Caguachi siempre estuvo habitado por sacerdotes. Fue construida esta ciudad, la ciudadela de Caguachi, con adobe, ¿no?, en forma cónica, ¿no?, y paredes de quincha, en un terreno elevado de más de 5 kilómetros de largo. Caguachi, para no olvidarse, es considerada como la segunda construcción de barro más grande de América, después de Chan Chan, ¿no? Podemos observar aquí en Caguachi destacan un conjunto de pirámides, ¿no?, truncas de adobe, que fueron construidas por los nazcas. Se distingue también patios, una amplia terraza con recintos techados. En la cima de los templos mayores fueron hallados grandes habitaciones con decenas de columnas, ¿no? La mayoría de estas pirámides, bueno, ya fueron abandonadas durante los siglos V y siglo VI después de Cristo. Entonces, Caguachi, ¿no?, es de alguna manera el centro arquitectónico religioso más importante, principal centro urbano y capital de la cultura nazca. Pero también tenemos otros complejos arquitectónicos. Este es el caso de la estaquería.
que está cerca de Cahuachi. Esta estaquería está compuesta por 240 postes de guarán que están distribuidos en 12 hileras sobre una plataforma artificial. Hasta el momento se ignora cuál sería su función. Queda en interrogante si posiblemente fue una zona religiosa o astronómica. En cuanto a su cerámica, ¿no? La cultura nazca destaca por su cerámica polícroma. Utilizó varios colores. ¿No? Los colores que más usaron fue el rojo ocre y el blanco crema y el gris. ¿No? Fabricaron, como podemos ver ahí, ollas esféricas, tazas, vasos, ¿verdad? Ahora, su cerámica es reconocida como la más pictórica de América. Utilizaron hasta 11 colores, con los que lograron unos 190 matices diferentes. Elaboraron principalmente cántaros de 2 picos y azapuente, ¿no? Pero también ya hemos dicho que fabricaron ollas, ¿no? Y otros objetos, ¿no? Como vasos y tazas. Emplearon 2 técnicas. La técnica de precocción, ¿no? Es decir, que los cerámicos eran pintados antes de cocerlos, antes de llevarlos al horno, ¿no? Esta técnica es conocida como la precocción. Y la técnica horror al vacío, ¿no? Que es otra característica notable de la cerámica. Es decir, que los ceramistas no dejaron, ¿no?, en ninguna de sus cerámicas algún espacio sin pintar o decorar. Todo el cerámico lo pintaba. Esa es la técnica de horror al vacío. Podemos observar que estas piezas, ¿no?, presentan elementos de la vida cotidiana, tales como flores, animales, frutos, ¿no? También personajes mitológicos, ¿no?, o que combinan atributos humanos y de animales. Los nazcas también fueron músicos. Ellos llegaron a conocer, se dice, hasta 12 sonidos. Los instrumentos que han llegado de los nazcas hasta nuestros días son los llamados tambores, ¿no?, las trompetas, las flautas, ¿no?, las ampollas. Se conocen también trompetas rectas de cerámica, ¿no?, de unos 60 centímetros de largo, con una compleja decoración. Hay flautas también que han sido hechas de huesos de animales y a veces también de humanos, y podían tener entre 5 o 3 agujeros. La representación en las vasijas nos presentan músicos, aquí como lo podemos observar en estas cerámicas, los músicos tocando, ¿no?, como este personaje que está tocando la antara, la zampolla, ¿no? Por aquí tenemos instrumentos musicales de cerámica, ¿no?, la antara, la corneta, el tambor, etc. Y ahora, digamos, la obra más conocida de los nazca son estos jeroglíficos, ¿no?, o figuras trazadas en las pampas de Nazca, ¿no?, las llamadas líneas de Nazca, ¿no?, que se encuentran en las pampas de Palpa, de Ingenio, de Socos y de Nazca, a 450 kilómetros de Lima. Son unos enormes trazos gigantescos que llegan a medir hasta miles de metros. Forman líneas, figuras geométricas de plantas y animales. ¿Por quién fueron descubiertas? Fueron descubiertas por Toribio Mejía Yesquén, pero años más tarde va a ser estudiada estas líneas por Paul Cosot, ¿no?, y también por María Reitz, ¿no? Las dio a conocer y las relacionó con la astronomía, denominándolo el más grande libro de la astronomía del mundo. Muy bien, estimados alumnos, hasta aquí estamos terminando. Ya sabes, cumple con tus tareas,
Cuídate mucho y nos